Buenas tardes. En esta ocasión, el grupo integrado por Adrián Alfaro Jara, Jairo Flores Campos, Raúl Montalbán Bernal, quien les habla Hans Pilco Maslucán y Juan Sánchez Bautista, hará una disertación acerca del tema aisladores sísmicos, iniciando por sus características, tipos, ventajas, desventajas, aplicaciones y una crítica desde el punto de vista arquitectónico. Buenas tardes, soy el ingeniero Juan Jacobo Sánchez Bautista, alumno de posgrado de la Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna de la Universidad Privada Antenor Orrego. Nos ha tocado exponer sobre el tema de aisladores sísmicos. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha querido disminuir el riesgo de los fenómenos naturales hacia su persona y hacia la sociedad que lo rodea. Varios de estos desastres naturales que se han presentado, como huaicos, aludes y explosiones volcánicas, son casi incontrolables. Pero los sismos, que son los más comunes, ya que casi la mitad de las grandes ciudades del mundo se encuentran ubicadas en zonas proclives a estos, algunos de los pensamientos más preocupantes en una comunidad es que nunca se sabe cuándo ocurrirá un terremoto o un sismo, ¿no? Ni tampoco de qué clase será, ni cuáles van a ser los daños a los edificios. A pesar de esto, actualmente los sismos se pueden prevenir de manera tan efectiva al punto de casi no sentirlos, gracias a unos dispositivos llamados aisladores sísmicos, de los cuales se va a hablar a continuación. Aisladores sísmicos. Aislar sísmicamente una estructura consiste en desacoplar la superestructura de la subestructura, por lo que se utilizan ciertos dispositivos llamados aisladores. Estos se ubican estratégicamente en partes específicas de la estructura, los cuales, durante un evento sísmico, proveen a la estructura suficiente flexibilidad para separar el periodo natural de la estructura con el periodo natural del sismo, evitando que se produzca la resonancia. La resonancia es cuando el periodo de vibración de la estructura y el periodo del suelo donde se apoya esta estructura coinciden. Como consecuencia, los efectos sísmicos se amplifican, lo cual podrían provocar daños severos o hasta el colapso de esta estructura. Los aisladores sísmicos son dispositivos que generalmente se instalan en el nivel más bajo de la edificación con el fin de proteger sísmicamente. Está muy difundida en los países como Japón, Nueva Zelanda, Francia. En este último empezó más o menos hace 75 años y últimamente en el país vecino de Chile. Para poder entender mejor cuáles son los efectos que causa un sismo en una estructura con aisladores y sin aisladores, se presenta el siguiente video. Podemos visualizar claramente, o vamos a poder visualizar claramente, el comportamiento de ambos edificios. Uno con aisladores y otro sin ellos, en la cual en el edificio donde no se muestra aisladores, se va a ver que sufren severos movimientos productos justamente de ese sismo. El edificio con aisladores se comporta como un solo bloque, evitando las vibraciones y haciendo que se reduzcan los posibles daños que se podrían originar en él. A la derecha estamos viendo un edificio sin estos aisladores, y a la izquierda podemos observar el edificio que cuenta con aisladores. El edificio que muestra donde no se ubican los aisladores, pues tiene una variación y vemos cómo pues genera bastante vibración dentro del edificio, ¿no? Casi incontrolable, que puede generar daños en las personas. Y en el edificio de la izquierda pues se puede observar
que existen aisladores y podemos observar también que la superestructura se comporta como un solo bloque. Además, se observa que en la instalación se debe tener un retiro de la superestructura con el terreno, ¿no? Características que poseen los aisladores sísmicos. Tomando como referencia la norma de aislamiento sísmico para edificaciones, que fue validada por el ingeniero Heiner Villarreal, próxima a aprobarse también, se tiene que el sistema de aislamiento debe soportar condiciones ambientales dadas por las cargas verticales y horizontales, inducidas por el viento y sismo. Así también se considerará en el diseño de los aisladores otros efectos ambientales tales como el envejecimiento, la fatiga, el creep, que viene a ser el deslizamiento superficial de un terreno, las temperaturas, la exposición a la humedad y también la exposición a sustancias nocivas. Es importante mencionar que los aisladores deberán tener resistencia al fuego, al igual que las columnas, muros y otros elementos estructurales. Para ello se va a considerar el uso de rociadores automáticos, agua pulverizada, espumas u otros similares que puedan ayudarnos a aplacar estas condiciones. Además de ello, se debe contar con un detector térmico para poder detectar las temperaturas en este sistema de aislación. Otra característica es que dan la flexibilidad horizontalmente suficiente para alcanzar el periodo natural de la estructura aislada. También facilitan a la estructura para que pueda retornar a su estado original sin desplazamientos residuales. Tenemos acá los tipos de aisladores sísmicos. En el primero podemos observar un aislador con centro de plomo o el núcleo de plomo, aislador sin núcleo de plomo y aislador de superficie curva. Dentro de los tipos de aisladores sísmicos tenemos el primero, que es el aislador con núcleo de plomo. El ingeniero Heiner Villarreal nos habló bastante de esto en clase. Son aquellos que mantienen una rigidez inicial, que su amortiguación puede variar entre 15 a 35%. Tenemos también los aisladores sísmicos sin núcleo de plomo, que están compuestos por una mixtura especial de caucho y placas de acero que van interpuestas, ¿no? Cada una de ellas, que permiten otorgar una amortiguación de hasta un 16%. Tenemos también los aisladores de péndulo o superficie curva, es una superficie controlada por sensores, permitiendo una amortiguación sobre los 30%. Estos transmiten el esfuerzo vertical a la cimentación, registrando rotaciones de una esfera contra una superficie cóncava. La superficie permite los movimientos longitudinales como transversales, con la posibilidad de controlar los sentidos de los movimientos mediante sus barras de control. Nos quiere decir que cuando viene el sismo no sabemos por dónde va a atacar, entonces es por eso que se puede desplazar en cualquier sentido. A continuación nos vamos a apoyar en un video de un aislador de superficie curva para poder explicar mejor el funcionamiento de estos dispositivos. Cuando estamos de pie en un tren en movimiento o en un barco, compensamos ese movimiento moviendo nuestro cuerpo. Por supuesto, para nosotros es fácil porque tenemos un juego de articulaciones móviles en las caderas y los tobillos, pero supongamos que los edificios también tuviesen articulaciones. La revolucionaria idea de Víctor fue crear unas enormes articulaciones de acero para encajarlas en los cimientos de edificios importantes. Cada articulación constaría de una enorme bola de acero colocada sobre un cuenco del mismo material. Cuando el terremoto sacudiese al edificio, este se balancearía como un barco en mar revuelto, pero no caería. La idea se me ocurrió porque cuando un terremoto mueve la tierra, los edificios se desplazan de un lado a otro. El problema es que se necesitan rodamientos pequeños para protegernos en caso de terremotos pequeños y rodamientos grandes para terremotos grandes. Si los rodamientos no son los adecuados, el edificio se cae. Vuelta a la mesa de dibujo. Evolucionamos hacia lo que nosotros llamamos un sistema doble.
que se mueve despacito durante las vibraciones pequeñas, cuando se produce un terremoto pequeño, pero que tiene un nivel de fricción mayor para amortiguar una energía mayor. Víctor había conseguido poner marchas a su sistema de rodamientos. Cuando la sacudida es fuerte, el rodamiento pequeño da la orden, y el rodamiento intermedio entra en acción. Si la sacudida sigue siendo demasiado fuerte, el grande pasa a la acción, y si todo va bien, el edificio se mueve como si estuviese bebido, pero se mantiene en pie. Bueno, como hemos podido observar, pues, existe un sistema de péndulo o una superficie curva que va actuando en niveles, ¿no? En resumen, los aisladores sísmicos son dispositivos que en la actualidad pues presentan bastante expectativa a nuestra sociedad, ya sea que cuenten o no las estructuras con estos dispositivos. Es una tecnología pues que, a comparación con los otros sistemas antisísmicos convencionales, tiene ventajas abismales, como ya se han podido observar en el relato de esta exposición. Bueno, espero que les haya gustado mi participación en la presente exposición. Doy pase a mi compañero para continuar con la exposición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hans Pilko y a continuación presentamos las ventajas del uso de los aisladores, empezando por ventajas generales para luego presentarles ventajas en casos particulares obtenidas por distintos investigadores. Como primera ventaja tenemos que un edificio aislado en la base, durante un evento sísmico, mantiene su misma forma original, siendo los que se deforman los aisladores. En cambio, un edificio que no está aislado sí sufre deformaciones durante un evento sísmico, lo cual es sinónimo de daños a la estructura y a los equipos que pudiera tener. Como segunda ventaja tenemos que un edificio con aislamiento sísmico reduce las aceleraciones, lo cual es sinónimo de daño, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes. En otras ventajas tenemos que al usar aisladores sísmicos se incrementa el amortiguamiento entre el 15 y 35%. Se reduce la distorsión de entrepiso. Reduce la energía de entrada del sismo, puesto que está aislado. Reduce las fuerzas de diseño. Y permite ser removido y cambiado en cualquier momento sin interrumpir el funcionamiento del edificio. Ahora pasamos a presentarles ventajas en casos particulares. En este caso, presentamos la tesis de los ingenieros Pedro Carmona y Ángelo Rosas. Ellos hacen un comparativo de un edificio con el sistema dual versus un edificio con aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento. A continuación vemos los resultados y ventajas que ellos han obtenido luego de su investigación. Ellos obtienen y comprueban que en el sistema aislado ocurren menores desplazamientos horizontales relativos de entrepiso, que al utilizar los aisladores en la base se obtienen mayores periodos de la estructura, por lo tanto menores aceleraciones y como consecuencia las fuerzas sísmicas disminuyen. También obtienen que las fuerzas axiales máximas disminuyen en un 49% respecto al sistema que no está aislado. Que las fuerzas cortantes máximas disminuyen un promedio en un 37% en el sistema aislado. Que los momentos flectores máximos disminuyen en promedio 29% aproximadamente en el sistema aislado. Pues como vemos, las fuerzas de diseño disminuyen al usar aislamiento sísmico. También concluyen que el ahorro en un edificio con sistema de aislamiento no puede ser medido objetivamente en su construcción,
sino después de haber ocurrido el sismo, debido a que los daños en el sistema aislado serán mínimos respecto a una edificación con un sistema dual. A continuación presentamos la investigación titulada Uso de aisladores de base en puentes de concreto simplemente apoyada, realizada en el año 2011 por el doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Gustavo Chio, y en esa época candidato a magíster en Ingeniería Civil, ingeniero Leocadio Rico. Acá tenemos la imagen de un puente que no está aislado y un puente con aisladores. Veamos a continuación las ventajas y resultados que ellos han obtenido luego de su investigación. Ellos obtienen que al usar aisladores sísmicos en un puente, la respuesta dinámica en cuanto a los modos de vibración en un puente sin aislamiento, los modos principales son longitudinales. En cambio, en un puente con aislamiento, en el primer modo es longitudinal y en el segundo modo es transversal, repitiéndose esto para los siguientes modos. En el caso de la fuerza cortante, en un puente sin aislamiento son muy altas en las pilas más cortas. Pilas se refieren a los apoyos centrales de los puentes. Y en un puente con aislamiento tienden a ser uniforme en todas las pilas. Para el caso de los desplazamientos en puentes, tanto usando aislamiento y sin usar aislamiento, los máximos desplazamientos se obtienen en las pilas centrales. Y culmino compartiéndoles la siguiente frase. Aunque la implantación de estas técnicas puede implicar un costo inicial mayor, el beneficio y la economía se cumplen en el momento de un sismo, puesto que al no estar una estructura aislado sísmicamente, puede sufrir graves daños durante un terremoto, lo cual implica un costo de reparación muy alto, o en peores casos, la demolición de la estructura. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el ingeniero Jairo Flores Campos y pasaré a explicarles sobre la aplicación de aisladores sísmicos. La aislación sísmica de base es el procedimiento más eficiente para la protección sísmica de estructuras relativamente bajas o rígidas. Los aisladores sísmicos más desarrollados y utilizados en la actualidad son los aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento con o sin núcleo de plomo y los deslizantes o friccionales. A continuación veremos en qué tipo de estructuras se pueden aplicar estos aisladores. Se pueden aplicar en hospitales, clínicas, y para referirnos a este punto nos valemos del Hospital Militar La Reina, que fue construido en 2007 en el país de Chile. Es una edificación de 5 pisos y se colocaron 164 aisladores elastoméricos con núcleo de plomo y 114 aisladores sin núcleo de plomo. En la figura podemos ver el pórtico representativo del hospital y en dónde exactamente fueron instalados estos aisladores sísmicos. Para mayor referencia vamos a ver una fotografía más clara de dónde realmente han sido instalados y cómo es que quedaron ubicados estos aisladores. A la mano derecha podemos ver el Hospital Militar La Reina ya concluido. También se pueden aplicar en los puertos, en la zona de los muelles, donde se recepcionan los contenedores que llegan de las embarcaciones. En este ejemplo podemos ver que está ubicado en Puerto de Coronel y que fue construido en el 2009 también en Chile. Ellos se valieron de 96 aisladores de tipo elastoméricos con núcleo de plomo.
En la lámina podemos ver exactamente en dónde fueron instalados estos aisladores que ayudaron a responder respuestas sísmicas. También se aplica en la construcción de edificios, oficinas y también se puede decir de edificios de apartamentos, ¿no? Acá podemos ver que es una edificación de 15 pisos, tiene un subterráneo, 2 subterráneos, y que también se valieron de 45 aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, que les dio un amortiguamiento aproximadamente de 20%, que está dentro del rango que exige la norma. Acá en la figura podemos ver el edificio Torre del Sol de 15 pisos y a la derecha vemos el aislador con el que ellos trabajaron en esta edificación. Bien, acá vemos un conjunto habitacional vía 26 de septiembre. ¿Cuál es lo peculiar de este conjunto habitacional? Pues cuando sufrió el terremoto del 2010, toda esta estructura pues tuvieron algunos daños. Entonces para el 2013 el Ministerio de Vivienda de Chile inició la reconstrucción del conjunto habitacional, valiéndose de los sistemas de aislamiento sísmico. Sí, se valieron de aisladores sísmicos con deslizadores friccionales y los aisladores sísmicos elastoméricos con núcleo de plomo. Entonces podemos llegar a la conclusión que también estos aisladores nos sirven para hacer pequeñas reconstrucciones o reconstrucciones de edificaciones que hayan sufrido luego de un evento sísmico. Bien, acá vemos pues también que podemos aplicarlo en puentes, ¿no? Acá vemos un puente muy interesante que fue construido acá en Colombia. Es un puente curvo, ¿no? Y que, como ustedes ven, ¿no? Es una obra de muy alta ingeniería. Es un puente que ayuda a conectar una vía con otra con una pendiente del 7%. Dice que esta vía ayuda a ascender 38 metros de altura para poder conectarse con la otra vía. Vemos que tiene sus pilares debidamente construidos y a la mano derecha vemos cómo es la conexión de estos aislamientos o estos aisladores que son de péndulo friccionante. Ahí vemos la ubicación exacta donde han sido colocados entre los pilares y el tablero del puente. También tenemos otro puente interesante que se ha construido en Ecuador, ¿no? Este se llama el Puente Los Caras, inaugurado en octubre del 2010, ¿no? Ellos han contado con 160 aisladores sísmicos. ¿De qué tipo? De péndulo triple. Este puente, como ustedes pueden apreciar en la figura, mide aproximadamente 1980 metros, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, este puente, ¿no?, está soportado por pequeñas estructuras, ¿no?, dispuestas a determinadas distancias, y que a la mano derecha podemos ver cómo está formada esta estructura, ¿no? Está formada por 9 pilotes, ¿no? Y la ubicación de los aisladores que podemos apreciar son 4. Aquí tienes 1, 2, 3, 4 aisladores, ¿no? ¿Cuál es lo peculiar de esta construcción? Pues que soportó el sismo del 2016, un sismo de 7.8 grados. ¿Y cuál fue la respuesta? A pesar de que vemos en la parte posterior el movimiento que tuvieron estos aisladores, la estructura se mantuvo en pie y no colapsó, que era lo más importante. Es cierto, sufrieron algunos daños, pero fueron reparables. Y esa es la idea clara del funcionamiento de estos aisladores.
¿Qué podemos dar como recomendaciones finales o qué podemos decir? De que debido a la escasa protección con las que cuentan las estructuras en nuestro país, se debe plantear que por lo menos las estructuras denominadas críticas esenciales y o peligrosas, como los hospitales, colegios, museos, puertos, puentes y aeropuertos, entre otros, y que se requiere su funcionalidad en caso de emergencia, pues al menos cuenten, ¿no?, con algún sistema de protección, pero ya normado. Si bien es cierto, uno de las limitantes en países en vía de desarrollo es el costo directo adicional que se presenta por implementar estos sistemas de aislación, bueno, pensamos que esto totalmente quedaría justificado, ya que queremos que nuestras estructuras se mantengan en pie y todavía sigan funcionando. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición de aisladores de energía sísmica, vamos a hacer un pequeño concepto. Estos elementos estructurales se denominan aisladores sísmicos y son dispositivos que absorben mediante deformaciones elevadas la energía que un sismo o terremoto transmite a una estructura. Estos dispositivos pueden ser de diferentes tipos y formas. Los más conocidos son los basados en goma de alto amortiguamiento, goma con núcleo de plomo o neoprenos. Como ya hemos visto de los sistemas antisísmicos, vamos a hacer unas diferencias, las principales sobre todo entre los disipadores y los aisladores. Generalmente los disipadores se colocan en los pórticos de las estructuras. Los aisladores se lo colocan en la base de la edificación. Los disipadores se emplean en edificios altos. Los aisladores se colocan en una estructura menor o igual a 10 pisos. El disipador no incrementa el periodo de vibración, que el aislador incrementa el periodo de vibración. El disipador produce una reducción del centro de masa lateral. El aislador es un movimiento en bloque, aumenta el incremento del desplazamiento lateral. El disipador trabaja a base de carga de sismo, el aislador trabaja a cargo de sismo y gravedad. El disipador se puede cambiar fácilmente. El aislador, el cambio es muy complicado. Son las principales diferencias entre ellas. Aisladores de energía sísmica. Como hemos visto, pues estos son unos gráficos, como se va a notar en el gráfico izquierdo, el incremento de la dimensión con los aisladores por el aumento de la solicitación de los caminos, por el aumento de las cargas. No solamente ello, sino también se incrementa el costo de estos, ¿no? Ahí se está viendo con a mayor carga, mayor sus dimensiones del aislador. El izaje. Procesos constructivos en las siguientes tomas. El primero que estamos haciendo, el apoyo, donde se va a colocar el disipador, el lisaje, la fotografía en la parte baja izquierda, se está colocando la armadura para con la construcción de la superestructura, y vemos en la parte final la superestructura construida. Es el proceso constructivo como debe seguirse en lo que es un ventajas, no todo, o sea, siempre hay desventajas. Una de sus desventajas, pues, es la parte del incremento de costo, cuando es una desventaja. Cuando se calienta demasiado durante un sismo, pueden ver reducida su capacidad de disipar energía. Esa es una de las ventajas principales. Otra ventaja es considerar en el diseño antes de la construcción, en que no es cuestión de colocarlo simplemente o reparar y dejar el edificio. Una de las ventajas también cuando el plomo se puede planar entre las capas de goma y acero. Cuando se somete a muchos ciclos, se reduce el plomo, prácticamente se reduce y baja su capacidad de disipación. Son muy sensibles a los fuegos. Su mantenimiento de los periodos sísmicos no permite errores y el espacio inadecuado en los desplazamientos. Son una de las desventajas, de los aisladores sísmicos. Comentarios. Muchas veces la estructura no sufre daños, pero sí el contenido. Se rajan los tabiques, se mueven los equipos, se caen las tuberías o el falso cielo sufre daño. Es tanto el daño que luego la instalación debe parar 15, 20 o más días para reparar todo ello.
con los aisladores sísmicos es la experiencia en Estados Unidos, Los Ángeles, es seleccionado. Hubo un terremoto en el que muchos hospitales no sufrieron ningún daño estructural, pero tuvieron que cerrar y gastar millones de dólares en la reparación de su contenido del edificio, de lo que hablamos en un momento. Mientras que todos los hospitales que sí estaban aislados permanecieron operativos, señaló el ingeniero Casabone, en mención a la cultura y la prevención. Hemos terminado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Alfaro. Enseguida veremos las tendencias del uso de aisladores sísmicos en proyectos de arquitectura e ingeniería en otros países y luego nos acercaremos a ver la realidad nacional. Ante un posible sismo entramos en pánico. Pasan los días y lo olvidamos. ¿Pero sabemos cuándo vendrá un sismo? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ha sucedido en esta última década. Recordaremos brevemente los sismos de mayor relevancia. Perú en el 2007, Haití, Chile, Japón, Ecuador y ahora último México. Siendo los sismos de mayor intensidad los de Chile y Japón, sin embargo, los daños materiales y pérdidas de vida fueron mucho menores. Eso se debe al uso de tecnologías innovadoras de sistemas de protección sísmica. Uno de ellos es el uso de aisladores sísmicos. No cabe la menor duda que Japón es el país mejor preparado y que ante sismos de 9 grados en escala de Richter, los daños sean mínimos. Estas experiencias los hace conscientes de que habrá más terremotos y quizás más devastadores, lo cual los lleva a pensar que deben estar más preparados para que los nuevos edificios puedan resistir. Esta nueva tecnología se ha expandido a varios países, como Nueva Zelanda, Estados Unidos y otros, como apreciamos en estas imágenes. ¿Solo Japón ha sufrido desastres sísmicos devastadores? Podemos afirmar que no. En Sudamérica, el país que sufrió un sismo devastador de 8.8 grados de la escala de Richter fue Chile, en febrero del 2010. Sin embargo, luego del terremoto de 1985, Chile venía preparándose con el uso de aisladores sísmicos en muchas de sus edificaciones. Para sorpresa del mundo, los daños sufridos fueron mínimos en relación a lo esperado. ¿Cuánto avanzó Chile desde entonces? Las lecciones de los últimos sismos trajeron consigo avance en ingeniería sísmica, normas más exigentes, inversión en instrumentos sismográficos, mejoras en las comunicaciones y principalmente una fuerte cultura sísmica, teniendo a la población mucho más preparada. Acá vemos algunos edificios en Chile, vemos modernos edificios, por ejemplo el viaducto Marga Marga, Centro de Información Tecnológica, uno de los edificios más altos que usan aisladores sísmicos, el horno de planta de cristales con una arquitectura moderna, hospital militar, como muchos otros construidos, el edificio Magnus II y viviendas sociales. Una de las cosas que se le reconoce a Chile es que es el país de Sudamérica más preparado para enfrentar los embates de la naturaleza. En este video lo confirma el arquitecto chileno Alejandro Aravena. Porque una de las cosas que en verdad hemos aprendido, que de hecho es tecnología que aplicamos en el Centro de Innovación Angelini, es tecnología de aislación sísmica. O sea, cuando uno mira qué es lo que aprendió Chile entre el 85 y el 2010, hubo varias cuestiones que van desde normativa, la norma chilena de construcción antisísmica, pero también eventualmente procesos de innovación tecnológica, básicamente para evitar que en Chile deje de temblar. Ahora veremos nuestra realidad. ¿Cuál es la tendencia del uso de los aisladores sísmicos en Perú? Podemos decir que la tendencia del uso es cada vez mayor debido a la creciente demanda de estos dispositivos.
Una de las razones es la exigencia de la norma que establece su uso en hospitales. En otros casos, la iniciativa privada, que busca generar valor y estar a la vanguardia de la tecnología. Veremos algunos casos de modernas edificaciones que usan aisladores sísmicos, como el intercambio vial en nuestra ciudad de Trujillo, las oficinas de Graña y Montero, la Universidad de Tacna con el pabellón o la construcción de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, nuevo Hospital Santa Gema de Yurimaguas, como muchos otros construidos, la sede del gobierno regional en Moquegua, el aulario de la Universidad Católica y muchos otros. ¿Pero qué está pasando con el uso de aisladores sísmicos en la vivienda? Pues la grata noticia es que ya hay empresas peruanas que apuestan por la innovación y crean valor a sus edificios multifamiliares, como es el caso del edificio Atlantic Ocean Tower, construido por Labo Grupo Inmobiliario. Un edificio multifamiliar que es el sueño de todo cliente que anhela tener un lugar donde vivir. Es el edificio pionero en el uso de aisladores sísmicos. Veremos un video de este moderno edificio. Grupo Inmobiliario está orgulloso de ser el primero en traer esta tecnología a un proyecto residencial en el Perú. En estas imágenes vemos dos edificios multifamiliares nuevos. Estos edificios serán terminados en octubre del 2017. Uno es el edificio Belén y el otro es el edificio Paseo Colonial. El uso de aisladores sísmicos en temas de vivienda no solo se aplica a sectores privilegiados, sino que ésta se extiende a sectores de menos recursos. Estaríamos hablando de un sector B o C, en el caso del edificio Paseo Colonial, que se ubica en el Cercado de Lima y es promovido por el Fondo de Vivienda. En lo que respecta a vivienda de interés social, a diferencia de Chile, aún no se conoce su aplicación, pero apostando por las tendencias internacionales, es muy probable que en corto tiempo veamos proyectos innovadores. ¿En qué se diferencian los tres edificios antes mencionados en relación a otros edificios multifamiliares? La principal diferencia es la seguridad. Escuchemos a un propietario del edificio Paseo Colonial. Mi preferencia por el condominio Paseo Colonial básicamente radica en el sistema de aisladores sísmicos, porque nos parece una buena opción de vivienda y también porque nos brinda seguridad. Entonces podemos decir que las viviendas no solo deben ser confortables y sostenibles, además deben brindar seguridad. Terminaré diciendo que la tendencia es evidente, debemos empezar a marcar la diferencia. La norma seguirá evolucionando a la par de las exigencias del cliente. Arquitectos, ingenieros, constructores y propietarios debemos tomar conciencia de la importancia de su uso, rompiendo barreras del desconocimiento, viendo experiencias nacionales e internacionales que son la garantía para decidir a dar un cambio. Ahora, es una tendencia, más adelante será un estándar. Dependerá de nosotros cuándo empezar, pues si queremos ser competitivos, debemos innovar o buscar productos que generen valor a nuestras edificaciones, como es el uso de los aisladores sísmicos. Gracias. Siendo esa toda nuestra presentación, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Saludos.